¿Cómo recuerdas tu paso por la Real? Me remueve por dentro, ¿no? Porque al final, joder, es en el sitio donde yo me he sentido identificado, no siendo canterano, que lo he dicho un montón de veces, y llegar a Primera División fue increíble. Recuerdo llorar el día que ascendimos y llegar a jugar la Champions, o sea, es una maravilla. Para mí es la mejor experiencia que he podido tener como futbolista. Yo tengo una pregunta siempre. Tú desde el campo, ¿tú qué oyes? Ruido. Sin más. Sí, no oyes ruido. O sea, cuando el campo está lleno, oyes ruido. A no ser que te acerques mucho para un saque de banda o un córner, que sí que puedas escuchar directamente lo que dice un aficionado, pero escuchas ruido y cuando es en contra, más. ¿Y qué es lo que más te curiosea de la Kings League? Bueno, es muy competitiva. Pensaba que iba a haber menos competencia y yo creo que cada split que ha pasado los equipos se preparan más. Hay análisis del rival con futbolistas que han querido participar y han pasado desapercibidos. Bueno, pues mi proyecto es el poder ayudar a jugadores en el aspecto psicológico o mental para sacar rendimiento, para superar situaciones como las que estamos hablando de superar una lesión, falta de minutos, de confianza, gestión de emociones. ¿Qué diferencia a los jugadores top del resto de jugadores? Los jugadores top, bueno, el talento tiene que estar. Para llegar a Primera División tiene que haber talento, si no es imposible. Sí. Pero antes de empezar con el episodio, me gustaría comentaros un tema que es muy importante para mí. El inicio del podcast ha sido, la verdad, mucho mejor de lo esperado, pero esto me ha hecho ver una de las estadísticas que ha sido muy impactante. Más del 97% de los usuarios que ven mis vídeos no están suscritos al canal. Este gesto tan sencillo de suscribirse me ayuda muchísimo a llegar a una audiencia mayor y también traer mejores invitados. Así que os pido, si este gesto tan sencillito que es darle al botón de suscribir, si me podéis ayudar. Muchas gracias y que disfrutéis del episodio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cenes Podcast. Un placer estar aquí contigo. El placer es mío. Primero de todo porque he sido fan tuyo muchísimos años, aparte como fan de la Real Sociedad, te he seguido muchísimos años y para mí es un auténtico placer que estés aquí. La verdad que... Bueno, súper. Para mí, bueno, has sido fan de la Real Sociedad y encima me has comentado que has tenido mi camiseta, entonces sí, esto iba a cuajar seguro. Seguro, la he tenido, la he usado mucho, sí. Hasta el punto que se me han borrado las letras y todos los números. Bueno. Me sabe mal no haberla tenido aquí, pero es lo que hay, no pasa nada. Bueno. En fin, bueno, quiero ya empezar la entrevista. Y me gustaría hacer una muy breve presentación para la gente que no te conoce y ubicar un poquito a la audiencia en qué estás, aunque para mí eso ya no debería ni existir porque, vamos, para mí es una autoridad súper fuerte. Así que, bueno, una muy breve presentación y empezamos. Bueno, soy Alberto de la Bella, nacido en Barcelona. Y he sido deportista profesional, futbolista durante toda mi carrera. Bueno, me retiré hace un par de años, pero la gente me identifica mucho con la Real Sociedad porque es en el club donde he crecido como futbolista, como persona y he jugado muchos años seguidos y bueno, pues he podido disfrutar de lo que fue mi sueño de niño y lo he cumplido. Qué guay. Bueno, quiero empezar con el tema que a mí más me gusta, la Real Sociedad, ¿vale? Quiero que me expliques un poco cómo recuerdas tu paso por la Real, un poco los inicios, porque al final formaste parte de una época dorada del club, ¿no? Llegaste y eso empezó a despertar. Explica un poquito, que eso me curiosea. La verdad que sí, me remueve por dentro, ¿no? Porque al final, joder, es en el sitio donde yo me he sentido identificado, no siendo canterano, que lo he dicho un montón de veces, que ya desde el inicio la acogida pues, fue muy buena, en una etapa donde la Real Sociedad no estaba en su mejor momento. Era el tercer año que estaban en segunda división y yo llegué a ese equipo siendo el año del centenario y bueno, pues todo empezó a encajar, ¿no? Bueno, pues la comunión con la afición, el entrenador Martín Lasarte, un uruguayo que llegó al club con unas ideas muy claras y que el equipo pues consiguió estar en la parte alta de la tabla y conseguimos el ascenso en esa 2009-2010 que
que fue histórico, ¿no? Porque devolvíamos a un club como la Real Sociedad a Primera División. Y además luego, después de ese ascenso, ya enseguida se llegó muy rápido a lo que es la cuarta posición, Champions y todo, y esa época yo la recuerdo muy, muy, muy bonita y muy emocionante, la verdad. Sí, había una base de jugadores de la casa que bueno, pues Markel Vergara, Carlos Martínez, Aguirreche, Zurutuza, jugadores que han sido, pues como tú has dicho, marcaron una época dorada dentro del club, con gente que venía de fuera extraordinaria, que venía a aportar grandes cosas, como Carlos Vela, Claudio Bravo, bueno, un sinfín de jugadores que hicieron que nos instaláramos en Primera División y en esa 12-13 conseguir esa cuarta plaza que daba acceso a jugar la previa de la Champions. Eso tuvo que ser chulo, ¿eh? La Champions, vivir eso. Imagínate. Yo cuando de pequeño no te marcas objetivos tan altos, ¿verdad? Tan de decir, voy a llegar a Primera División. Para mí, llegar al primer equipo de mi ciudad, que era la Gramenet, soy de Santa Coloma, pues jugar en Segunda B era un sueño muy difícil de realizar, porque no había ningún jugador del pueblo, de la ciudad, que lo hubiera conseguido en esa etapa, ¿no? Y para mí ese era mi objetivo. Y luego, pues bueno, vas consiguiendo cosas, vas creciendo y llegar a Primera División fue increíble. Recuerdo llorar el día que ascendimos y llegar a jugar la Champions, o sea, es una maravilla. Para mí es la mejor experiencia que he podido tener como futbolista. La mejor, sí, tal cual. No, sin duda, sin duda. Salir a estadios de ese tipo, de esa magnitud, como Old Trafford y escuchar el himno de la Champions, piel de gallina. O sea, mirar a mis compañeros de al lado, decir, joder, nos juntamos estando en Segunda División y hemos conseguido venir a este estadio a escuchar este himno y disputar este tipo de partidos. ¿Y qué sacrificios? Pues desde que pasaste de la grama hasta que acabaste en la Real Sociedad llegando a Champions, ¿qué sacrificios has tenido que hacer que tú dijeses, me ha dolido no haber... Yo qué sé, me has entendido, ¿no? Sí. Bueno, o sea, sacrificios. Cuando haces lo que te gusta, partes de la base de que disfrutas. Y lo haces porque te nace, porque está dentro de ti y porque es una cosa que quieres pelear porque te llena profundamente. Entonces, sacrificios en ese aspecto no hay. Sí que es verdad que, bueno, pues cuando tus amigos empiezan a salir, a quedar para hacer escapadas de fin de semana, pues tú no puedes. Tú tienes otras obligaciones, tienes que cuidar el cuerpo, tienes que cuidar el descanso. ¿Y eso lo tenías tú bien metido en la cabeza? Sí. Pues No me costaba. No me costaba por... Primero por los valores que me han inculcado mis padres. Es súper importante tener un entorno que te dé esa tranquilidad, esa estabilidad, educación, respeto hacia lo que haces y hacia la gente con la que lo haces. Y bueno, pues a mí no me costó por esas cosas, ¿no? Porque, bueno, pues venía de base. Es importante. La educación de los padres al final yo creo que es más del 50% de cómo vas a acabar siendo tú de mayor después, de carácter. ¿No? Sí, total. Estoy de acuerdo. Seguro. ¿Qué diferencia a los jugadores top del resto de jugadores? ¿Qué ves tú como algo...? Los jugadores top, el talento tiene que estar. Para llegar a Primera División tiene que haber talento. O sea, si no es imposible. Sí. Pero, ¿por qué mucha gente con talento no llega, ¿no? a Primera División? O llegan a debutar, pero luego en pocos años desaparecen. Bueno, pues yo creo que sobre todo es lo que hay después del entrenamiento, esa dedicación, esa vivir para esas rutinas que tienes de trabajo, de pre-entrenamiento, post-entrenamiento, de cuidados. Cuando yo empecé, pues no había tanto conocimiento a nivel de nutrición, de descanso, de preparación física externa, de gimnasio. Y cada vez hay más conocimiento. Ahora yo creo que los chicos que debutan y bueno, pues jóvenes que están cerca del fútbol profesional tienen muchísimas más herramientas, más conocimiento, pero hay que saber utilizarlas. Sí. Si el talento no se acompaña bien, yo creo que se pierde. De hecho, esto lo estuve comentando en un podcast que tengo también con Carlos Dressler, profesor de la Universidad de Real Madrid. Hablamos de este tema en concreto, del acompañamiento de los niños, que sí, muy bien, puede tener muchísimo talento, pero si no hay un equipo luego ahí atrás que te maneje bien, yo creo que
no puedes llegar muy lejos. Tal cual, porque al final, con 15, 16, 17 años, el proceso madurativo no está completo. No está, Entonces, claro. necesitan ese acompañamiento, esa seguridad, ¿no? Esa protección de la gente de alrededor, que saben qué le puede interesar, qué le puede beneficiar. Y yo creo que le debes quitar preocupación, ¿no? a la situación y que solo esté centrado en lo que tiene que estar. Y ahora tengo una pregunta que me curiosea muchísimo, porque es cómo el hecho de salir a un estadio, ¿vale? Sí. Si tú sales ahí en medio, que está petado de gente, como Old Trafford que has comentado, que eso tiene que ser brutal, ¿cómo manejas toda esa presión? Claro, porque Me vienen recuerdos. era Sí, mucha, sí, me imagino. Sí, mucha, mucha. Yo creo que primero va con la persona, con cada uno, un poco la personalidad que tengas. Eh, yo he sido dentro de mi carrera una persona muy lineal, o sea, ni cuando he tenido éxito me he crecido y me he venido arriba y el ego lo he tenido por las nubes, ni cuando he tenido fracaso me he hundido. O sea, a nivel emocional he sido muy estable y eso yo creo que me ha ayudado en situaciones de estas. Y salir a un campo con tanta gente, yo creo que es un proceso. O sea, empiezas jugando a lo mejor en segunda B con 2.000, 3.000 personas. Segunda A ya empieza un poco más, 8.000, 10.000, 15.000. Imagínate. Y hoy en día hay campos en segunda división que son históricos de primera. Y luego, pues ya en primera división, yo creo que has pasado toda esa adaptación y ya te da igual jugar delante de 80.000, como puede ser el Camp Nou, bueno, 40, 50 de otros estadios. Claro, jugar en el Camp Nou, jugar en el Bernabéu, ¿cómo lo recuerdas eso? Me impresiona Sí. mucho. O sea, ese hormigueo que luego hablaremos un poco de esos nervios y todo lo que conlleva vivir esas situaciones, pero es apasionante. O sea, decir, "Joder, esto es lo máximo a lo que puedo aspirar". Y estás ahí. Es que lo veías por la tele hacía unos años y eres partícipe y eres protagonista. Entonces ahí te tienes que sentir una estrella por estar ahí, yo creo, ¿no? Es como algo guau. Porque no es cualquiera, ¿no? O sea, eres un usuario de a pie y no te dejan ni tocar el césped cuando vas al museo. ¿Me explico? O sea, Sí. es como tan privativo todo que si tú, joder, cuando estás ahí te tienes que sentir Dios. Sí, pero normalizas la situación. Sí, Al final, fin. bueno, pues es tu trabajo, es por lo que te entrenas durante la semana para llegar el fin de semana y competir en el estadio que toca esa jornada. Entonces, bueno, toca visitar el Wanda Metropolitano o visitar Mestalla, pues son campos que impresionan, pero normalizas al final. Y yo tengo una pregunta siempre. Tú desde el campo, ¿tú qué oyes? Ruido. Sin más. Sí, no oyes ruido. O sea, cuando el campo está lleno, oyes ruido. A no ser que te acerques mucho para un saque de banda o un córner, que sí que puedas escuchar directamente lo que dice un aficionado, pero escuchas ruido y cuando es en contra, más. ¿Pero a tus compañeros los escuchas bien? Sí, Sí, ¿no? sobre todo los de la zona cercana, claro, o el entrenador. Vale. El entrenador debe manejar ahí. Pero al entrenador se le oye, porque Se se le le ve muchas oye. veces ahí desgañitándose y tal. Bueno, yo creo que más por los gestos corporales sabes si está contento o está. Sí, ¿no? Pues si o está en el enfadado. banquillo o Sí, no, tal cual, cosas tal así, cual. ¿no? Pero sí, son situaciones que, bueno, que se dan y hay que vivirlas, ¿eh? Son apasionantes. Seguro. Bueno, para aquellos que estén a puntito de llegar, pues bueno, mucho ánimo porque, mira, creo que va a valer la pena. No lo sé por mi experiencia, pero Sin duda, me sin imagino. duda. Me imagino. Es algo que es como un tesoro, ¿no? Que lo descubres y dices, esto lo quiero para mí y quiero vivirlo el máximo tiempo posible. La Kings League. Sé que estás ahora jugando en Móstoles, ¿no? Sí. ¿Cómo se exactamente el nombre? Ultimate Móstoles, eso es. sí. Ultimate Móstoles. Bueno, y empezó hace poquito y tuviste ya el primer partido y demás. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, es una etapa diferente. Yo dejé el fútbol hace 2 años y medio y terminé cansado, o sea, ya cansado mentalmente. O sea, me costaba motivarme para los partidos. Físicamente me encontraba bien, podía haber alargado mi carrera, pero creía conveniente elegir el momento de decidir retirarme y colgar las botas. O sea, el poder elegir como jugador dónde quieres acabar y de qué manera, para mí es tiene muy precio. acertado, no tiene precio, porque hay mucha gente que sufre con ese momento, ¿no? El decidir. O que el fútbol ya te deje a ti. Que pasa mucho, que tú quieres continuar, pero ya no tienes ofertas de clubes interesantes y
al Esto tiene que final, ser duro, ¿eh? al final tienes que dejarlo. Y yo pude elegir, terminé en Cartagena, en segunda división, y terminé jugando, disputando los 2 últimos partidos completos, con un buen homenaje. Bueno, pues la verdad que muy agradecido al club porque se portaron muy bien y terminé pleno. O sea, terminé de decir, "Uf, he tenido un homenaje brillante, he terminado mi carrera donde quería y cuando yo quería". Y bueno, pues terminé haciendo, bueno, seguí haciendo deporte y salió la oportunidad de jugar el Kings League, que es vivir el fútbol de otra manera. O sea, es show, es para Totalmente. disfrutar, es un formato más para otro tipo de público y la verdad que ahora cada domingo, cada fin de semana cuando disputo partido, lo hago por dentro muy diferente a como disputaba un partido profesional. O sea, es como cuando te juntabas con los colegas para ir al parque. Pues lo juego de esa manera, ¿no? Vas como muy Disfrutando. relajado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Claro, es que no vas a tener ni mucho menos la presión que creo, vamos, que teníais en un, yo qué sé, contra el Barça. Sí, es así, es No tiene así. punto de comparación. Y me apetecía jugar al fútbol de esa manera, que con los años pues se va perdiendo, ¿no? Porque tienes muchas responsabilidades, defender un club, una afición y juegas al fútbol por otros motivos. Y se pierde un poco esa esencia, ¿no? Con la que empezaste a jugar desde niño. ¿Y qué es lo que más te curiosea de la Kings League? ¿Qué es lo más, digas, ostras, comparado con el fútbol Bueno, normal? es muy competitiva. Pensaba que iba a haber menos competencia y yo creo que cada split que ha pasado los equipos se preparan más. Hay análisis del rival, preparación prepartido. Bueno, físicamente los equipos bueno, son muy completos y se está viendo en los marcadores que antes se metían muchos más goles y ahora pues bueno, el otro día perdimos una buena Bueno, goleada, más abultado, pero una bueno. decepción. Sí, un Pero, inicio, sí, sí. pero es más difícil cuando vas por debajo en el marcador generar ocasiones y bueno, y luego el formato, ¿no? Que es atractivo porque terminas jugando las finales en estadios bonitos, bueno, que pensabas que ya nunca más ibas a tener Ya esas está. experiencias. Y bueno, pues no sé hasta dónde llegaré, pero ahora estoy disfrutando. Bueno, es importante. Es importante. Sí, Ahora vives el ahora mismo y tal cual. mira, no me parece. De hecho, bueno, estás aquí también porque te seguía desde hace mucho tiempo, pero lo que me hizo el clic de, venga, voy a contactar contigo fue el hecho de aparecer, bueno, de que te vi aparecer en la Kings League y dije, ostras, digo, ¿por qué no? Digo, tema Kings League me está empezando a interesar y Sí. la Real Sociedad, pues ya ni te digo. Entonces, pues bueno, esa mezcla. La verdad que la encuentro muy, muy interesante. Entonces, tenía una pregunta, pero creo que me has respondido. O sea, es más intenso de lo que la gente se cree, ¿no? Realmente los partidos Sí, son sí, tal cual. frenéticos. Sí, No sí, sí. es algo que... Bueno, ha un ocurrido paseo, ¿no? con futbolistas que han querido participar y han pasado desapercibidos, porque al final pues no está bien físicamente, piensas que el nivel va a ser más bajo del que es y no, tienes que estar bien preparado para, bueno, pues al final el partido empieza 1 contra 1 y por muy bueno que haya sido defensivamente, si no estás bien, cualquiera te la hace. O sea, antes lo comentamos, la peligrosidad de ese 1 contra 1, pero el del inicio me has dicho es el que cae con la pelota de arriba, ¿no? Sí, sí, Vale, entonces ese es más. salen los jugadores como de waterpolo, pero Vale. al caer el balón de arriba, pues hay un choque un poco como una Sí. carga y el peligroso es el de abajo, que ahí ha Sí. habido Y más de una ese me ocasión. asustó. Cuando lo he visto un par de veces, digo, Sí, uff. sí. Digo, eso como llegues más, porque encima vas pasado de fuerte. O sea, Sí, más sí, rápido. sí, sí, tal cual. O te paras o te puede pasar una mala Ese jugada. suele ser al final del partido, cuando los últimos 2 minutos, eso, a gol doble o a gol de oro, y bueno, pues antes de eso se pone el balón y ahí sí que hay esa disputa que, bueno, yo por suerte no soy el que Que corre a por ese te balón. toca. ¿Y qué opinas que estén ya tocando a ciertos nombres tipo Kun Agüero, Ronaldinho, que los han invitado allí, Ibrahimovic, que también está metido, ahora que va a entrar Lamine? ¿Qué opinas un poco de esa expansión que está haciendo la Kings League? Bueno, yo desde que, bueno, llevo prácticamente un año y el crecimiento está siendo exponencial porque, bueno, el verano pasado jugamos un mundialito de clubes en México, que Ajá. fue muy divertido y, bueno, estaba jugando Totti, Hazard, jugadores bueno, pues contra Hazard sí he podido jugar, pero contra Totti no y son leyendas, ¿no? Del fútbol y están ahí también disfrutando de ese formato y ahora esta Navidad fue el primer mundial de selecciones
en Milán y bueno, pues yo fui con la selección española, iba de capitán también y fue una experiencia muy bonita. No pudimos llegar muy lejos como nos hubiera gustado y éramos uno de los candidatos, pero lo que te digo, hay mucha competencia y es difícil. ¿Los otros países están adecuando bien al formato? Ok. Sí, aparte hacen castings y eligen a lo mejorcito, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se hizo el casting y se dividió en 12 equipos a los jugadores que se presentaron y seleccionaron, pero en cambio cuando hay estas selecciones, pues eligen a lo mejor de cada país, acompañados de futbolistas que bueno, tienen buen manejo de balón. Sí, sí. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Vale, ahora quiero entrar en una parte sensible, ¿no? Que es el tema de las lesiones, las suplencias. Bueno, quiero hacer un poco esa transición de cuando, bueno, durante la Real hasta luego cuando lo dejas, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontaste esos momentos difíciles? Pues mira, yo por suerte lesiones de gravedad he tenido una y fue ya en mi etapa final en Cartagena, que fue una rotura parcial del cruzado posterior, que normalmente el anterior sí se opera, pero el posterior ya por la edad que tenía y la fortaleza muscular de la rodilla, pues me aconsejaron que no era conveniente operar, que podía recuperar con pues, una recuperación de larga duración, pero con buenos ejercicios en el gimnasio y una buena base, pues que podía sacarla adelante. Y bueno, pues es la vez que más tiempo he parado, he estado fuera de los terrenos de juego. ¿Cuánto tiempo? 6-8 meses. 6-8 meses. Pero ves. no tengo ninguna secuela. 6-8 meses, pero luego te toca la recuperación o incluyendo la recuperación. Incluyendo la recuperación. Como no operé, desde el primer día ya Vale. fue... Vale. O sea, ya... claro, es cierto, claro. Ya Sí. entras en recuperación. Bueno, Sí. como... Claro, al principio, pues bueno, el periodo de inflamación, hay que bajar todo eso y luego ya poco a poco ir ganando los grados, ¿no? Recuperar los grados de flexión de la rodilla, pero que fue duro. Recuerdo vivir, sobre todo tengo marcado el día que me lesioné, que fue encima contra mi ex equipo, contra Las Palmas en Gran Canaria. Partido Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Me lesioné en la isla, el doctor, el diagnóstico inicial, mala pinta, y al día siguiente pues ya me hicieron resonancia y me dijeron que tenía eso. Ese día fue el único que lloré por la lesión, de decir, ostras, se ha acabado mi carrera con esta lesión. Tenía, creo que eran 34 o 35 años, ya por la edad que tengo en segunda división. Una lesión de gravedad que nunca había vivido, no sabía cómo iba a ir la recuperación. Pues bueno, se te vienen muchos pensamientos a la cabeza. Lo peor, ¿no? Y ese día lloré, pero por suerte pues tengo una mujer que siempre me levanta y me dice, hoy te dejo llorar y haz lo que tengas que hacer, pero mañana ya te pones las pilas. Guay. Y así hice. O sea, bueno, pues sueltas un poco lo que tienes dentro, esa frustración, esa rabia por lesionarte, y a partir de ahí, día 1, recuperación y hacia adelante. Pues duro, ¿eh? Sí, sí, es duro, pero viendo lo que ahora me gusta y a lo que me quiero dedicar, pienso que esa lesión vino por algo, ¿sabes? O sea, como... Hay mal que por bien no venga, ¿no? Al final, pues el poder entender que siente un jugador cuando se lesiona de gravedad, esa soledad, ese futuro incierto que se puede presentar. Todo eso son, pues bueno, son experiencias que he podido vivir gracias a eso y considero que me va a ayudar en el futuro. Bueno, te va a dar mucho... Bueno, llamémosle herramientas, ¿no? Que te han dado para de aquí bueno, en tu futuro a corto plazo que te pueda beneficiar para asesorar a otros jugadores. Así que a todo esto, pues ya que hemos abierto el melón, explica un poquito para que la audiencia entienda cuál es tu meta a corto plazo y luego, aunque luego la desgranemos un poquito más. Bueno, pues mi proyecto es el poder ayudar a jugadores en el aspecto psicológico o mental para sacar rendimiento, para superar situaciones como las que estamos hablando de superar una lesión, falta de minutos, de confianza, gestión de emociones. Entonces, bueno, pues me estoy formando en ello y considero que el haber podido vivir una carrera tan dilatada de tiempo y de experiencias me ha hecho vivir en primera persona muchas cosas de las que me puedo encontrar ayudando a chicos y a chicas. Y bueno, pues eso, con la formación de psicología y máster de coaching, pues todo eso va a hacer bueno, que tenga herramientas para acompañar y ayudar en ese crecimiento personal de deportistas.
¿Y cuándo tienes una previsión más o menos de que ya estarías listo para empezar a tope? Bueno, ya acompaño a varios Ujú. chicos que, bueno, pues están en etapa juvenil, terminando, y otros ya en primer año de amateur. Y ya tengo herramientas. Al final, pues bueno, lo que te digo, muchas de las cosas que me cuentan es que las he vivido en primera persona y podemos entrar en detalles ahora de que a mí en ese momento no tuve la disponibilidad de un psicólogo y me hubiera venido bien, porque hubo situaciones que yo no normalizaba, pero bueno, si hubiera tenido una ayuda externa seguro que las hubiera canalizado muchísimo mejor. Si precisa un poco más, qué es lo que realmente echaste en falta y en qué momento a lo mejor? Pues bueno, yo Lo que tengas aquí. normalizaba, por ejemplo, situaciones previa de partido, Ajá. quedaba 1 hora y media, llegabas al estadio y yo había partidos que llegaba a Noeta, por ejemplo, con sudoración excesiva, pues, demasiada activación psicofisiológica, ¿no? Que le dicen pues frecuencia cardíaca más alta de lo normal, la sudoración, como te digo, tensión muscular, pues bueno, todo eso producido por los nervios, ¿sabes? Y te ibas a afrontar una situación que tú manejabas, pero que te podías estar algo desbordado porque a lo mejor venías de hacer un partido malo o porque la situación del equipo no era buena o veníamos de una mala racha. Y esas situaciones, ostras, el haberlas sabido manejar mejor, me hubieran aliviado más no de un disgusto, sino de, pues bueno, afrontarlo de otra manera. Pero ¿cómo puedes afrontar de otra manera eso, por ejemplo? Bueno, yo creo que con las herramientas que hoy en día te da un psicólogo, ¿no? De relajación, visualización de lo que te vas a encontrar, bueno, objetivos que te marcas, bueno, herramientas también para estar concentrado en lo que tienes que estar, el foco de atención. Bueno, pues al final hay muchas cosas que puedes tú, que están en tu control, que no dependen de otros, que te pueden ayudar a manejar esa situación. Y cuando un jugador entra en una mala racha, ¿cómo recuperaría esa confianza? Bueno, el primer paso es, bueno, yo por ejemplo, conocer a un chico, ¿no? Que está pasando una mala racha, el tener una entrevista personal, conocerlo, cuáles son las causas de esa falta de confianza o llámalo como o que tenga estrés o ansiedad por una situación concreta, pues mediante test de evaluación o bueno, observarle a lo mejor un entrenamiento o cómo actúa durante un partido, los gestos corporales. Y a partir de ahí, pues generar un cambio, pero tú le puedes exponer, pero el cambio lo tiene que producir él. O sea, Si tú le das las herramientas y al final, si no sale de uno. tal cual. Entonces, bueno, pues el generar ese vínculo, ayudarle y darle bueno, ejercicios para que pueda trabajar desde los entrenamientos para a corto plazo ir mejorando y que sea un proceso que le lleve al camino deseado. ¿Y cuál es el mayor error mental que ves común en los futbolistas jóvenes ahora mismo? El mayor error, mira, te diría primero te voy a decir como una ventaja, ¿no? ¿Vale? Que veo que no le dan la importancia suficiente a la situación que están viviendo. Entonces eso les genera ser descarados, atreverse, que eso ojalá nunca lo pierdan. Vamos a poner el ejemplo de Lamine Yamal, por ejemplo. Ese chico, ¿por qué juega como juega en el parque con sus amigos? O sea, primero porque tiene un talento innato, ¿no? Natural. O sea, es un elegido. Pero yo creo que ese chico no se ha parado a pensar en la repercusión que tiene todo lo que hace, en la responsabilidad de defender el club que hace, en bueno, todo lo que arrastra la figura de Lamine Yamal ahora en el Barcelona. Entonces, a partir de ahí, si ese chico algún día pues empieza a generar estrés porque no le salen las cosas, ansiedad, eso va a conllevar que tenga alguna lesión muscular, alguna lesión de otro tipo, puede entrar en un círculo ostras, ¿por qué me está pasando eso ahí a mí? Y a partir de ahí empezar a pensar demasiado. Yo creo que ahora esa ventaja que tiene de no pensar, de fluir, es lo que hace que jueguen con esa libertad. Sí. Y se le nota, ¿eh? Que va con muchísima fluidez. Por ejemplo, en el Mundial yo me doy cuenta que ese chico como que volaba en el campo junto con Nico, sí. Nico, Iñaki, no, perdón. Sí, Nico, ambos eran, vamos, me encantaron. Fueron la pareja pero es así, yo creo que de oro. no eran conscientes que había un país entero detrás No.
Es que las chorradas que hacían en TikTok y cosas de estas, o en las redes sociales, no sé exactamente qué, Tal cual. como tan natural, dije. Sí, hombre, yo creo que considero que habrá un trabajo detrás también del cuerpo técnico de la selección, pero eso Bueno, yo creo que, pues imagínate, Carvajal y los jugadores veteranos no están acostumbrados a eso y dirán, ¿cómo estos chicos? Yo Por eso. con la edad que tengo y las experiencias que Sí. tengo, estoy cagado Con lo que he vivido. porque nos vamos a enfrentar a unas semifinales de una Eurocopa o a una final. Es Eurocopa, no he dicho Mundial, no, Eurocopa. Y estos están aquí, bueno, en el documental aparece Lamine Yamal en el autobús dormido, de camino al... Es increíble, pero es por eso, es porque no son conscientes, yo creo, y esa inocencia, pues esa fluidez que tienen, hacen que hagan las maravillas que hacen dentro del campo. Pero ¿sabes que si eso ha sido común en otros perfiles? Tipo, por ejemplo, Cristiano, Messi, ¿ellos han sido muy así o ellos quizá no? Pues no sé, habría que conocerles personalmente. Yo creo que Cristiano es un perfil diferente. Un Cristiano es un ejemplo de superación, de trabajo, de constancia, de cada día ser mejor. Tiene un ego muy grande y alimentarlo, pero a base de trabajo diario. Y bueno, y yo creo que Messi es más un talento innato, ¿no? Es un chico que ha sido elegido con una varita y que luego ha tenido que trabajar, está claro, pero yo creo que también le ha venido bien la competencia del otro para decir, ostras, tengo que trabajar también porque solo con talento no puedo. Sí, eso lo dijo Cristiano en una entrevista hace poco y sí que lo dijo, ¿no? Como que entre ellos dos, pues bueno, que yo creo que se retroalimentaban. Sí. Pero bueno, yo creo que tienen como una personalidad muy fuerte ambos y no han dejado que haya una grieta dentro de su mentalidad, ¿no? Porque si no, no hubieran mantenido ese nivel tantos años. ¿Y qué aprendiste del fútbol que hoy aplicas en tu nueva profesión que estás desarrollando? ¿Qué aprendí del fútbol? ¿Qué aplico? Bueno, Ese tipo de disciplina. Sí, hombre, disciplina yo creo que es fundamental, el respeto por compañeros y staff. O sea, hay que tratar igual de bien al utillero que al entrenador o al presidente. Humildad. Humildad, sí. Y luego yo aconsejaría eso, que reflexionaran sobre todas las situaciones que viven, pero que le quitaran un poco de hierro, ¿no? De decir, bueno, pues han ocurrido estas cosas que parecen ahora mismo un problemón y bueno, vamos a desgranarlas, vamos a ver qué se podía haber hecho de otra manera, pero bueno, pues son experiencias y si te has equivocado no te juzgues, es aprendizaje y la siguiente vez pues vamos a intentar hacerlas de otra manera, ¿no? Pero yo creo que la experiencia te va dando eso, ¿no? Que te va conectando con la persona o el futbolista que quieres llegar a ser y vas dejando de lado las cosas que no te gustan. Ahora quiero entrar en temas que ayuden un poco a esos chavales pues jóvenes, ¿vale? A darse cuenta un poco cómo estructurar ya su futuro, ¿no? ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de un futbolista profesional? Porque eso no se conoce mucho. Bueno, la rutina diaria va con la persona, ya te digo yo, que hay los que llegan 2 horas antes a las instalaciones deportivas, su desayuno meticuloso, luego están los que hacen ayuno, los que desayunan más, bueno, cada uno pues un poco lo que conoce o lo que le piensa que le va bien. Y luego está esa preactivación en el gimnasio, ¿no? Bueno, ejercicios complementarios que te activen para el calentamiento y el posterior entrenamiento. Y después de eso, pues está también, depende en el día de la semana que estás y el trabajo que se ha realizado en campo, pues el complementario de fuerza en el gimnasio. Y luego fisioterapia, el que necesite masaje o tratar alguna lesión o prevención de lesiones. Y normalmente luego ya en casi todos los clubes está instalado que se queden a comer y... Tipo comida ya tipo buffet y tal. ¿O es más a la buffet, carta? pero Buffet, ¿no? claro, normalmente ya dirigido Pero por una bien hecho. nutricionista o un nutricionista y ya entonces llegas a casa a 2:30, 3, pero con todo hecho. No está mal. Con todo hecho, pero luego a la tarde, claro, hoy en día ya... Pero luego a la tarde, ¿qué harías, por ejemplo? Pues, bueno, al final, pues lo que tenga cada uno a nivel Privado. de privado, a nivel, pues si tienes hijos o a nivel familiar, pero
pero es que también se puede complementar con... Hay jugadores que hacen yoga, hay jugadores que hacen mindfulness, hay jugadores que realizan para dejar un poco de descanso entre la sesión de la mañana y la tarde, realizan la fuerza a la tarde. Bueno, eso va un poco, yo creo que según las características de cada uno, Bueno, que necesitan reforzar del tiempo disponible. Y luego destacaría, o sería importante también, continuar con algo de formación. O sea, considero que el futbolista tiene mucho tiempo libre también, a no ser que, bueno, pues estos top equipos que juegan cada 3 o 4 días y viajan mucho, pero yo creo que la formación no hay que dejarla de lado. Porque, bueno, pues no sabes cuándo la vas a necesitar. Es bueno siempre seguir formándose en algo que te interese o que, bueno, que no hayas podido realizar por tu carrera deportiva. Claro. Y luego también tener conocimientos o delegar pues el tema financiero. Es importante delegarlo, porque llevarlo uno mismo es una carga muy heavy, ¿no? Quizá. Sí, total. O sea, es importante cuidar ese patrimonio desde los inicios, ¿no? Porque, bueno, pues ahí estás construyendo un poco lo que va a ser el futuro de tu vida. Eso es difícil. Y bueno, hay casos que enseguida lo han perdido todo al poco tiempo de haber, yo qué sé, acabado de jugar. Sí. Y eso es triste porque, bueno, pues hay jugadores que ganan muchísimo, pero burradas, y que se hayan ido a pique con tanto dinero, es como decir. Sí, pero bueno, pues bueno, al final hay gente en cada casa. Sí, cada casa no es cada uno, pero luego pues, gente que te rodea. Las necesidades de la familia. Bueno, pues los gastos aumentan y luego, pues bueno, todo eso al final, mantenerlo en el tiempo una vez que terminas tu carrera, pues no es fácil. ¿Y qué se recomienda comer antes y después de un partido? ¿Qué es lo que se suele hacer en un equipo profesional al final? Pues a ver, normalmente se mete algo de hidrato antes del partido y de proteína, ¿no? Pues, pero sí que puedes elegir el de hidrato. Esto las nutricionistas y nutricionistas sabrán mejor, pero últimamente pues, se recomienda más a lo mejor el arroz, la quinoa, el boniato, la patata que a lo mejor un plato de pasta. Pero bueno, eso ya cada uno y según lo que le aconsejen. Y de proteína, pues una pechuga de pollo o algo de pescado, pero bueno, eso es pre-competición. Y ya post-competición, pues también recargar, ¿no? Esas bases de energía que has gastado durante el partido, pues recargarlas para lo que viene. ¿Y cuánto tiempo pasa más o menos entre partido y, vamos a decir, que juegas a las 4, por ejemplo, o a las 6 de la tarde? ¿Qué se come? ¿Hay algún tiempo estipulado? Yo normalmente comía 3 horas y media antes de la competición porque no me gustaba tener esa sensación de estar lleno. Y lo de que es recargar después del partido lo antes posible. Ah, sí. O sea, por ejemplo, vas al hotel de concentración y ya cenar, o incluso antes. Sí, en cuanto termina el partido y vas bueno, depende, si tienes viaje, pues en el viaje ya vas con el típico picnic, o si no, si vuelves al hotel, pues cenar o comer justo cuando llegas. Y luego en tu casa también tienes que llegar un poco ese mismo estilo de vida, ¿no? De alimentación, me refiero. Sí, al final todo esto va dirigido normalmente por profesionales, pero sí, o sea, comida lo más sana posible, quitar pues todo lo que sabes que puede ser procesado, que puede ser perjudicial y bueno, pero está claro bueno, que hay que ser persona también y vivir y es normal que pues algún capricho, algún evento que digas, no, es que es el cumpleaños de mi mujer y sí, voy a comer un trozo de carne. Evidentemente. Pero bueno, que sabiendo un poco qué te conviene y qué no. ¿Y has vivido tensiones dentro del vestuario, conflictos y cosas? Y en ese caso, ¿cómo se han solucionado? Tensiones a nivel grupal que yo recuerde, ¿no? O sea, a lo mejor alguna cosa esporádica de algún jugador en concreto que, pues, por la situación que estaba viviendo, lo paga con el grupo o con otro compañero, pero que se ha calmado enseguida, o se ha solucionado. He estado en grupos que los entrenadores han realizado buena gestión de grupo, o sea, que me parece súper importante hoy en día en el entrenador. O sea, considero que es más importante incluso que la táctica, o sea, el saber llevar bien el grupo. O sea, conocer bien al futbolista que tiene a nivel individual, qué necesita cada uno, darles su parcela dentro del equipo, que dentro del rol que tienen, que se sientan importantes. Y yo creo que cuidar todo eso hoy en día es ser un líder. Eso es muy importante, eso, la cohesión de grupo,
Y montarla, o sea, que la piña esté bien hecha y demás, yo creo que tiene que ser fundamental. Sí, porque son los chicos o las chicas que en los momentos malos, o sea, los tienes que tener de tu parte para solventar las situaciones. Entonces, que haya esa conexión entre staff y jugadores o jugadoras, es que es imprescindible. Mira, la verdad que el tema ese de las tensiones, porque tú en algún partido, por ejemplo, que te hayas... Mira, esto por ejemplo me gustaría. Tú te peleas con alguien en el campo, con el rival. Muchas veces se han visto esas discusiones que luego a lo mejor, pues bueno, te vas tú para tu vestuario y tal. ¿Eso luego se trata de alguna manera? ¿Tú hablas con ese jugador o algo después? Depende de la persona. ¿O es de lo que tú quieras? Es que depende de la persona. Sí. Es que yo lo he visto varias veces, esos, digo, la típica frase, ¿se llevarán bien luego? La típica frase de, no, lo que pasa en el campo se queda en el campo. No, pero eso... Si yo no, por ejemplo, soy una persona que no me puedo llevar los conflictos a casa. Yo me siento mal si estoy... No, me cuesta mucho estar en conflicto porque la gente que me conoce yo creo que pocas veces me ha visto enfadado. Soy una persona, bueno, me gusta empatizar, me gusta entender a la otra persona, me gusta que si hay un mínimo roce que se resuelva enseguida para que eso no pueda ir a más. Y seguramente si tengo algún conflicto con algún contrario, pues intentaría solucionarlo después del partido. Pero bueno, hay gente que convive muy bien con eso y cada fin de semana... Tiene grescas. Bien. Quiero ya ir un poco cerrando lo que es la entrevista, ¿vale? Sí. Y tengo dos preguntitas buenas que le pueden ser de mucha utilidad a la audiencia. Disparaba. Si tuvieras que dar un solo consejo para triunfar, ¿cuál sería? Para un futbolista, claro. Un solo consejo para triunfar es que seas tú mismo. O sea, no intentes hacer el papel que te pide el momento o la oportunidad o la situación. O sea, sé tú mismo. O sea, porque con esa naturalidad vas a llegar hasta, a veces va a depender de ti, otros no, pero a donde llegues vas a estar bien contigo mismo. Bien. Segunda y última. ¿Qué le dirías a alguien que sueña con llegar lejos en su carrera? Carrera deportiva. Que tenga paciencia, que haga caso solo de profesionales y que luche por sus sueños. O sea, que no decaiga cuando vengan baches. Baches, porque vienen. Sí, porque eso vienen. seguro, eso seguro. Oye, Alberto, pues muchísimas gracias. Me lo he pasado súper bien, he aprendido mucho y para mí, ya te lo he dicho desde un inicio, un total privilegio haberte conocido, porque no te conocía previamente, así que nada, muchísimas gracias. No, para mí también. Ha sido un placer y nada, espero verte en otra ocasión. Sí, ¿por qué no? Tanto que sí. Aunque sea, yo qué sé, en un partidito de la Kings League o, mira, en San Sebastián. Encantado. Oye, bueno, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.